Bueno, bienvenidos. Dios los bendiga. Le damos continuidad a esta serie que comenzamos el sábado pasado, Contracultura, en donde vamos a ir viendo a través de los episodios distintos pasos que nos van a ayudar a crecer como jóvenes de casa de Dios y nos van a ayudar a estar más unidos, a estar juntos y a poder continuar en este camino y en esta casa sirviendo a nuestro Dios. Bueno, quería comenzar. Hoy vamos a estar compartiendo algunos versículos y en donde vamos a ver parte del carácter y cosas que tenía Jesús, que a través de la palabra de Dios podemos ver las actitudes que Él tuvo, cómo se manejó, cómo actuó frente a distintas dificultades y verdaderamente poder tomarlo también y hacerlo también para nosotros y de esa misma manera y de esa misma forma también nosotros poder actuar y enfrentar las situaciones que vivamos. Y quería compartirte el primer versículo que se encuentra en Juan 8, 48 al 54. Yo voy a estar leyendo la versión NBI, así que le damos comienzo. Dice la palabra de Dios: no tenemos razón al decir que eres un samaritano, que estás endemoniado, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Y yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que busca, y él es juez. Ciertamente le aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, Él que ustedes dicen que es su Dios. Y en esta parte de la palabra quería resaltar y hablar de este Jesús con esa paz, de este Jesús con esa mansedumbre, de un Jesús manso que a pesar de la situación que estaba viviendo en ese momento, en donde estos judíos lo estaban le estaban buscando pelea o pleito, en donde lo estaban criticando o lo hacían a burla, ¿no? Y sin embargo, Jesús con mansedumbre y con calma le respondía cada una de las preguntas o cada una de las acusaciones que estas personas hacían, ¿no? Y de pronto me pongo a pensar en nosotros o en mí personalmente, en cómo actúo cuando, y es una pregunta para todos los que están del otro lado, ¿cómo actuamos o cómo estamos actuando frente a las distintas situaciones que vivimos? ¿Cómo actuamos cuando nos enteramos que alguien nos está criticando? ¿Cómo actuamos cuando alguien viene y nos habla mal? ¿Qué es la respuesta que le damos? ¿Nos enojamos y también lo criticamos? ¿Nos enojamos y también lo acusamos de algo? ¿O simplemente damos esa respuesta como hacía Jesús, con calma, con esa mansedumbre, tranquilo, ¿no? Sin tener un enojo? Y realmente mansedumbre significa poder bajo control. Y realmente Jesús, poderoso, y podía haber hecho
podía haber hecho hacerlos desaparecer en ese momento a causa de todo lo que le estaban diciendo y todas esas acusaciones. Sin embargo, él actuó con mansedumbre. Realmente nosotros como hijos de Dios, hay muchas veces que nos cuesta quizás poder entregarle a Dios nuestras vidas y dejar que Él esté obrando en nosotros y corrernos a un lado de actuar en la carne y poder actuar en el Espíritu, poder actuar con sabiduría, poder actuar con mansedumbre como lo hacía Jesús. Pero buenísimo que tenemos también este tipo de series para que podamos seguir aprendiendo, para que podamos seguir sumando como jóvenes de casa de Dios y realmente podamos crecer, ¿no? Como hijos de Dios. En Eclesiastés 10, versículo 4, dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces, la palabra nuevamente nos habla de que podamos ser mansos, de que podamos actuar con mansedumbre. No de una manera alocada, no con enojo, no con ira, sino con mansedumbre. Nos da ese consejo, ¿no? De que si el espíritu del príncipe se exaltare contra nosotros, si hay alguien que se levanta en contra de vos, que vos puedas actuar con mansedumbre, así como Jesús actuó con mansedumbre frente a estas personas. Y vamos a pasar al otro punto en donde te quiero compartir acerca de la humildad y el amor de Jesús. Y esto se encuentra en Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y a el que a mí viene, no lo rechazo. Realmente podemos aprovechar esta palabra y quiero hablarte a vos que estás del otro lado. Quizás estás mirando esta transmisión por primera vez, quizás venís pasando por un tiempo en donde estás lejos de Cristo, en donde estás lejos de Dios. Quizás estás congregando, pero te das cuenta, sentís que estás lejos de Dios. Y realmente hoy, a través de la palabra, puedo decirte, Jesús te dice que si vos venís a Él, Él no te va a rechazar. No importa que te hayas equivocado, no importa que hayas tomado malas decisiones o que te hayas alejado y apartado del camino de Dios. La palabra de Dios te dice que Él no te rechaza, que si vos venís a Él, Él no te va a rechazar y Él va a estar con vos. En Juan 13, del 3 al 5, dice, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que habiendo salido de Dios y a Él volvería, así que se levantó de la mesa y se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselo con la toalla que llevaba en la cintura. Yo cuando leía esta parte de la palabra realmente, sinceramente me estremecía, porque qué impresionante es leer lo que Jesús hizo con los discípulos. Y yo de alguna manera me transportaba a ese momento y me imaginaba siendo en ese momento uno de los discípulos de Jesús y que esté Jesús mismo, Dios, lavándome los pies. ¡Wow! Podía ver esa humildad de Jesús y ese amor hacia sus discípulos. Y de esa misma forma como en aquel tiempo, en este tiempo, Jesús sigue siendo humilde y Jesús sigue siendo amoroso. Y Jesús sigue dándonos nuevas oportunidades cada día. Y Jesús anhela que vos estés en su casa. Y Jesús anhela que vos vuelvas a su camino. Y que a pesar de lo que hayas hecho, Él te perdona y Él te ama. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido. Jesús fue enviado para salvar a aquellas personas que están perdidas. En este tiempo puede haber muchos que se han alejado, puede haber muchos que están perdidos, incluso puede haber muchas personas que dentro de la iglesia están perdidos porque no tienen una relación con Jesús o porque no le entregaron su corazón y no viven esa relación con Él. Y entonces están quizás ahí como perdidos, están a la deriva. Te animo a que puedas aceptar a Cristo en tu corazón de verdad y puedas pedirle perdón por tus pecados y Él va a estar completamente dispuesto a darte una nueva oportunidad y Él va a dirigir tu vida. Realmente Él es amoroso con nosotros y aunque muchas veces nosotros nos equivocamos y no somos fieles, su palabra dice que aunque nosotros fallamos, Él permanece fiel. Aunque nosotros nos equivoquemos y erramos y hasta a veces por un momento o por un tiempo nos alejamos, su palabra dice que Él permanece fiel. Él sigue siendo fiel en todo momento. Así que le damos gracias a Dios porque a pesar de toda la situación que hemos estado viviendo, que el mundo entero estuvo viviendo, Dios ha sido fiel y continuamos con las reuniones, continuamos sirviendo a Dios, continuamos en el camino de Dios y a pesar de toda esta situación, muchos se muchos se sumaron al camino de Dios. Así que le damos muchas gracias a Dios porque Él ha sido bueno y Él es fiel. Entonces hemos hablado de Jesús, de la persona de Jesús, siendo una persona con mansedumbre, ¿no? Ese fue el primer punto. El segundo punto es el que comentamos recién, de que Jesús es una persona humilde, es una persona con amor en su corazón para todos los que lo rodean, para todos los que lo buscan, para todos los que están con Él. Y quería tocar el punto número 3. Y habla de un Jesús compasivo, y esto se encuentra en Marcos 6:34. Marcos 6:34 dice: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como oveja sin pastor. Así que comenzó a enseñarle muchas cosas. Wow, ahí vemos un detalle más de nuestro Cristo, de Jesús. Dice que Él tuvo compasión de las personas y realmente es importante que podamos entender de que compasión no es lo mismo que lástima. Son dos cosas diferentes. Muchas veces se confunde la compasión o la lástima como que es una misma cosa. Lástima es el sentimiento de tristeza que es producido por el padecimiento de alguien. Nosotros vemos a alguien que está pasando una situación muy fea, muy difícil, o vemos a alguien que está herido y sentimos tristeza por eso que le está pasando a esa persona y ya, y quizás seguimos nuestro camino. Eso es lástima. Sentimos un dolor, sentimos una tristeza en nuestro corazón, pero no hicimos nada. Sin embargo, dice que la compasión es un sentimiento de tristeza que se produce por ver padecer a alguien, pero que impulsa a aliviar o a remediar su dolor o sufrimiento. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces entre la lástima y la compasión? Es que la compasión no solamente es esa tristeza o esa amargura que te da en el pecho por ver a alguien que está pasando mal, sino que dice que hace que vos hagas algo por esa persona. Hace que vos lo vayas a abrazar y le des una palabra. Hace que vos vayas a donde está él y ores por él. Y entonces pensaba que creo que muchas veces
como cristianos hemos estado confundiendo estas dos palabras. Y en lugar de ser cristianos con compasión, como Cristo tuvo esa compasión por la gente, entonces los ayudó, entonces fue y le dio palabra. Fuimos cristianos que tuvieron lástima. ¿Por qué digo esto? Porque como cristianos muchas veces nos enteramos de que alguien está viviendo un mal momento o estamos con nuestros ojos viendo que alguien está mal, pero no hicimos nada, y eso es lástima. Nos duele, nos sentimos tristes porque lo vemos mal, pero no hicimos nada. No fuimos a abrazarlo, no fuimos a compartirle una palabra, no le escribimos un texto, un WhatsApp para animarlo. Entonces tuvimos lástima. Y realmente es triste que como cristianos estemos sintiendo lástima de nuestro amigo, de nuestro compañero o de la persona que se sienta a nuestro lado. Realmente en este tiempo y a través de esta palabra, cuando preparaba, entendía de que muchas veces yo personalmente sentí lástima de otras personas. Cuando lo entendí me di cuenta de que fue lástima, porque sí hubieron veces que vi a personas que estaban mal y no fui capaz de mandarle un mensaje, de mandarle una palabra, de animarlo o de ir a abrazarlo y que oremos juntos. Y Dios va a hacer la obra. Fue lástima. Y a través de esta palabra entendí de que Jesús dice que tuvo compasión por esa multitud, por esa gente. Dice que Él vio a esas personas como ovejas sin pastor, que estaban a la deriva, que no tenían un rumbo, no sabían para dónde ir. Sin embargo, dice que lo que Él hizo les enseñó cosas, dice, ¿no? Les enseñó la palabra, les compartió la palabra. Y es lo que como hijos de Dios, como jóvenes de casa de Dios tenemos que hacer. Animarnos unos a otros. Cuando vemos a alguien que está triste, desanimado, viviendo una situación, nos tenemos que acercar. Aunque no tengamos tanta relación con esa persona, somos uno. El cuerpo de Cristo es uno. La iglesia es una, somos nosotros. Y todos juntos podemos ir hacia el mismo lado y tenemos el mismo propósito, seguir creciendo y alcanzando las almas que se perdieron, las almas que todavía no conocen a Cristo. Entonces tenemos que darnos fuerzas unos a otros, animarnos unos a otros, tener esa compasión en nuestra vida. Por supuesto que también por las personas que están afuera, obviamente. Tenemos que pedirle a Jesús que así como Él tiene esa compasión por nosotros, así como Él tuvo esa compasión por toda la humanidad, haya en nuestros corazones esa compasión por las personas que se están perdiendo, por esas personas que están lejos de Cristo, por esas personas que están en vicios, por aquellas personas que están atadas. Necesitamos tener la compasión de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Quería compartirte un punto más y habla de la determinación de Jesús. Quería compartirte en Mateo 20, 17 al 19. Dice, mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y los entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Podemos ver a través de lo que estamos leyendo de que Jesús les cuenta su propósito, Jesús les cuenta su objetivo para lo que fue Él enviado acá. Los hace parte a los discípulos y les cuenta lo que iba a suceder, lo que le iba a suceder a Él mismo. Y acá estamos hablando de determinación. Una persona determinada es una persona que, más allá de las situaciones que vive, más allá de las situaciones que se presenten, esa persona está enfocada en un punto, esa persona está enfocada en el final que quiere tener o en lo que quiere alcanzar.
Y más allá de todo lo que suceda en ese trayecto hasta llegar hasta cumplir ese propósito, si realmente está determinada, nada la va a desenfocar. Yo creo que esa es la manera que en este tiempo tenemos que caminar en Cristo. Tenemos que ser jóvenes determinados en todas las áreas. Determinados en el camino de Dios, determinados en el servicio, determinados en nuestra relación con Cristo, determinados profesionalmente, determinados en el trabajo, en el estudio. Tenemos que ser jóvenes determinados. Que a pesar de las situaciones que se puedan levantar en contra, vos sigas avanzando. Mateo 16, 21 al 23, dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos y de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás, le dice Pedro. Aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, le dice Jesús, ¿no? Jesús, en el versículo que leíamos, en el versículo anterior, Jesús le cuenta a sus discípulos, Jesús ya sabía que todo lo que iba a padecer, que iba a sufrir, que iba a ser azotado, que iba a ser entregado, todo lo que iba a vivir, que lo iban a crucificar, que lo iban a matar. Jesús sabía todo eso. Alguien que está determinado también es alguien que sabe lo que viene por delante. Por supuesto que si querés alcanzar tal meta, sabés que va a costar, sabés que van a ir sucediendo cosas, quizás van a haber trabas, pero estás determinado y seguís avanzando. Identificás cuando algo quiere detenerte y lo cortás para que vos puedas seguir avanzando. No hay nada que pueda detenerte. En esta situación, Pedro, yo creo que un poco movido a que amaba a Jesús, se mete y le dice, no, de ninguna manera te va a pasar eso, no. Yo creo que como movido a que él lo amaba mucho, por supuesto que no quería que padezca todas estas cosas o que sea lastimado y todo, ¿no? Sin embargo, Jesús, muy firme en su propósito, que lo tenía muy claro y sabía cuál era, le dice que se aleje, ¿no? Le dice, aléjate de mí, Satanás. Como que él estaba enfocado en otra cosa y Jesús estaba enfocado en lo que realmente vino a cumplir. Juan 17:4. Juan 17:4 habla cuando Jesús es crucificado y Él está allí, mira hacia el cielo, mira para arriba, ¿no? Y dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Le dice a papá. Alguien que está determinado no deja las cosas a la mitad, sino que realmente llega al final, llega a ese punto en que se determinó, llega a alcanzar esas metas que se puso. Que en este tiempo podamos reflexionar si arrancaste el año siendo alguien determinado, alguien que tenía una relación con Dios, alguien que oraba todos los días, alguien que se tomaba un día a la semana para hacer un ayuno, alguien que se tomaba tiempo para tener vigilia, para estar con Jesús, o alguien que estaba enfocado en una meta, pero de repente comenzaron a haber obstáculos, comenzaron a haber situaciones que te fueron desanimando, te comenzaste a sentir cansado y le diste lugar a ese cansancio, comenzaste a escuchar a personas que no tenías que haber escuchado o que tenías que haber cortado. Personas que quizás te dijeron, no, pero mira que es difícil tal cosa, mira que esto es imposible porque un amigo, un conocido lo quiso lograr y no pudo. Mira que esto, la verdad que es muy difícil y son muy pocos los que entran a ese lugar. Y le diste lugar y te quedaste con eso. Yo te animo en esta tarde a que puedas creerle a Jesús,
y que vuelvas a tomar esa posta que tenías y que vuelvas a hacer un compromiso con Jesús y que vuelvas a ser alguien como Jesús, determinado. Pedro en ese momento se levantó y le dijo como que no le iba a suceder esto, como interponiéndose en ese propósito que Jesús tenía. Sin embargo, Jesús le habla, lo reprende, y de esa misma forma tenemos que saber identificar cuando es el enemigo quien viene y te dice no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, esto es difícil, no, vos estás para esto, no para esto otro, esto ya es mucho. Yo te animo a que vos le creas a Jesús, a que vuelvas a soñar, a que vuelvas a ser un varón, una mujer, un joven, un adolescente determinado y a que confíes en Jesús. Porque Él es todopoderoso y Él puede ayudarte y vos podés lograr y alcanzar lo que sea si estás tomado de su mano. Realmente necesitamos entregarle todo a Jesús. Necesitamos darle lugar a Él en nuestras vidas. Jesús realmente anhela ser parte de nuestro día, de nuestra vida cotidiana. No solo está cuando venimos a la iglesia o cuando cantamos o en ese momento en que hacemos el devocional por la mañana o cuando oramos para irnos a dormir o por los alimentos. Jesús quiere ser parte de todo tu día, de las 24 horas. Sí, de las 24 horas, aún hasta cuando estás durmiendo. Él quiere ser parte. Él quiere revelarte cosas a través de los sueños. Él quiere hablarte a través de los sueños. Pero necesitamos darle lugar en nuestra vida. Y hay cosas que vamos a alcanzar y hay cosas que van a suceder, cosas poderosas, cosas tremendas en Dios, que solamente van a suceder si le damos lugar a Jesús en nuestras vidas. Para que podamos ser moldeados y podamos tener su carácter. Para que podamos tomar buenas decisiones. Para que a pesar de todo lo que se levante en contra, sigamos avanzando. ¿Por qué? Porque Él pelea por nosotros, porque Él está con nosotros. En este tiempo, hace un mes, quizás un poco más, me tocó vivir un proceso en el lugar de trabajo en donde estoy. En cuanto a mi carácter, algo muy, muy personal, nadie me había hecho nada, absolutamente nada. Y empecé a tener algo, como que había una persona que de repente no me empezó a caer bien. Y empecé a tener cosas en mi corazón y reconocía y me daba cuenta de lo que me estaba pasando, o mejor dicho, lo reconocí después de un tiempo. Mi esposa Mari, en algún momento, cuando llegaba la tarde, en una oportunidad me dice, bueno, siempre la pregunta cuando llegaba era, ¿y cómo estuvo tu día? ¿Cómo te fue? Bien, siempre. Y yo no me daba cuenta y en ese tiempo empezó a decir, no, sí, renegué con esto, renegué con aquello, esto está mal, esto es lo otro, me pasa esto, no soporto esto, me da rabia esto, me da bronca lo otro. Y realmente no lo había identificado inmediatamente, pero ella sí. Y me empezó a hablar y también me escuchó. Y de alguna manera, varias veces, me tuve que desahogar. Y gracias a Dios, siempre fue alguien que me dijo lo que me tenía que decir, no lo que yo quería escuchar. Muchas veces buscamos a alguien que nos diga lo que queremos escuchar. Sin embargo, siempre Mari fue alguien que me dijo lo que tenía que ser. Aunque guste o no, vos tenés que comportarte así. Vos como cristiano o como hijo de Dios no podés tener esta conducta. No podés tener este comportamiento. No podés hablar de esta manera. No podés pensar de esta manera. Wow, fue como un balde de agua fría. Bueno, y así varias veces, ¿no? Y
la verdad que fue un proceso bastante difícil y algo que sinceramente nunca me había pasado y algo que casi no podía manejar. ¿Por qué? Porque lo estaba queriendo hacer con mis fuerzas, con mi inteligencia, con mi sabiduría, y lo estaba queriendo resolver yo personalmente. Y aunque después de que Mari me habló y lo entendí, lo reconocí y oré, aún así, recuerdo que oraba yendo al trabajo. Yo camino más o menos, creo que son 3 cuadras, y en donde me pasan a buscar. Así que usaba esas 3 cuadras para ir orando y, Señor, y ayúdame con esto. Y no quiero tener estos pensamientos y no quiero actuar de esta manera. Y era todo en la presencia y estaba buenísimo y estaba bárbaro. Me subí al auto, llegábamos a la empresa y ya esa parte de cuando oraba y de que vos tenés el control, es como que automáticamente, Señor, vos quédate ahí afuera y acá el control lo tengo yo. Y así pasó unas cuantas semanas intentando resolver esto con mis fuerzas y orando y tratando de soltar, pero no lo podía lograr. Hasta que tomé la decisión de decir, Señor, no doy más, no puedo lograrlo con mis fuerzas y reconozco que necesito tu ayuda, porque realmente me estaba haciendo mal. Me estaba haciendo mal hasta, no solamente en mi persona, sino en mi cuerpo. O sea, estaba con dolores de cabeza, me sentía mal todo el tiempo y todas esas cosas. Cuando tomé la decisión de poder entregárselo a Dios y decir, bueno, voy al trabajo y, Señor, ya no voy a ser yo, te lo dejo a vos. Realmente Dios transformó mi carácter y aunque estoy en ese proceso, porque siempre Dios va transformando y nos va cambiando cuando le vamos dando lugar, puedo decir que pude vencer esa situación que estaba viviendo en mi trabajo, y algo realmente loco porque nadie me había hecho nada, no sé qué fue lo que pasó y que se generó algo dentro de mí. Y realmente le doy gracias a Dios. Justo hoy cuando me tocaba preparar la palabra y pensaba en todo lo que les compartía a ustedes, digo, wow, qué cosas hice sin darme cuenta, y el lugar que ocupamos, y cuando realmente entendemos que somos hijos de Dios, estamos para hacer bien a todos, y muchas veces no nos damos cuenta y tenemos otras actitudes que realmente no son de alguien cristiano o no son de alguien que le dio lugar a Dios en su corazón. Necesitamos darle lugar a Dios porque si no vivimos una vida de cristianos improvisada. Esa es la realidad. Vamos improvisando porque no le dimos el control a Él. Entonces improvisamos a ver cómo resolvemos esta cosa, improvisamos cómo resolvemos esto, improvisamos cómo hacemos lo otro, improvisamos cómo alcanzamos esto, lidiando con esto otro. Vamos improvisando. Necesitamos a Jesús y darle lugar a Él. Bueno, vamos finalizando ya. Te contaba en parte este testimonio y esto que vivía, a modo de que puedas también vos identificarte si estás viviendo alguna situación que te cuesta, algo contra lo que estás luchando y ves que no hay cambios, ves que eso sigue ahí en tu corazón, ves que eso sigue ahí en tu mente y pareciera que no podés librarte de eso. Solo te vas a librar y solo la carga se te va a alivianar si se lo entregas de todo corazón a Dios y le das lugar a Él. Dios quiere ayudarte. Recordaba esta palabra que está creo que es en 2 de Crónicas, donde cuenta la historia del rey Josafat. Dice que se había levantado guerra contra él, de Amón y de Moab. Dice que se levantaron estos ejércitos, era impresionante, cuenta la palabra, te desafío a que después lo puedas leer. Y
se encuentra él ahí con el pueblo, ¿no? Y cuando le vienen a dar la noticia, dice que él se humilló rostro a tierra, y es como que decía, no, esto es imposible, no podemos vencer a esta multitud tan grande. Creo que usa esas palabras en Reina Valera. Y dice que él se humilló rostro a tierra. Me lo imagino ahí arrodillado con su cara realmente en el piso. Y comienza a orar y a pedirle a Dios que lo ayude, porque no había tal fuerza en él, dice la palabra. Y de verdad que en esta noche Dios puede transformar aquello imposible en nuestras vidas si le damos lugar. ¿Y por qué no como en aquel tiempo? El rey Josafat dice que se humilló, se arrodilló rostro a tierra. Porque en esta noche no usamos también este tiempo y nos rendimos a Él y reconocemos que hay muchas cosas de nosotros que pareciera que son imposibles cambiarlas con nuestra propia fuerza, y luchamos día a día con esta situación y no podemos vencerla, y decimos, esto es más grande que yo y no lo puedo lograr. Pero sin embargo dice que el rey Josafat se humilló rostro a tierra. Dice que adoraron, buscaron a Dios, todo el pueblo. Dice que ayunaron y buscaron a Dios, y Dios le responde. Dios le dice, no van a salir ustedes a la guerra, no van a pelear, porque esta vez ustedes no van a salir a la guerra a luchar, sino que esta vez yo voy a pelear por ustedes. Resumiendo la historia, dice que cuando vino estos ejércitos en contra de Josafat, se desconocieron y se mataron unos a otros. Y Dios le dio la victoria al pueblo de Dios. Dios le dio la victoria al rey Josafat y no tuvo que ni siquiera pelear. Entonces la pregunta es, quizás estás peleando una guerra que no te corresponde pelear. Y Jesús en esta noche te dice, soy yo quien va a pelear esta guerra por vos. Quédate ahí quieto, quédate ahí buscando mi presencia, quédate ahí adorando, pero esta guerra la peleo yo. Así que te animo a que en esta noche, si te animás en tu casa, en donde estás, puedas ponerte de rodilla, podamos orar juntos y podamos entregarle nuestra vida al Señor. Y Él tiene el control y el poder para hacer todas las cosas nuevas. Él es poderoso. Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta noche. Te damos gracias por tu fidelidad y porque tú nos has acompañado una vez más. Podemos ver tu gloria manifestándose en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque sos vos quien trae esa convicción de pecado a nuestras vidas, ese verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Sos vos quien nos convence de pecado. En esta noche reconocemos que seguramente hay cosas en nuestro carácter que nos están costando. Seguramente hay cosas en nuestra vida que nos están costando y que parece que no podemos lograr, y que hace mucho tiempo venimos luchando con una cosa y con otra y no podemos salir de eso, no podemos vencer, no podemos lograrlo. Porque seguramente estuvimos luchando, peleando una guerra que no nos correspondía. Por eso en esta noche tomamos la decisión de entregarte a ti todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades, todos nuestros problemas, todos aquellos imposibles. Y en esta noche seas vos, papá, quien pelees esta batalla y nos des ese premio y esa victoria en el nombre de Jesús. Luego que Jesús le dio la victoria al rey Josafat, dice que durante 3 días estuvieron recogiendo todo el motín, toda la riqueza, todo el oro. O sea que en esta noche quiero decirte algo. Jesús no solamente te va a dar la victoria, sino que te va a dar un premio, te va a dar algo grande, algo precioso que Él tiene preparado para vos. Señor, gracias por un momento más delante tuyo. Señor, ayúdanos a ser jóvenes, adolescentes, determinados, humildes, amorosos como fuiste vos. Ayúdanos a ser perseverantes, papá. Ayúdanos a tener compasión como vos tuviste compasión. Señor, gracias en el nombre de Jesús.